Así que sí, es verdad, ahora la Mega Drive Mini 2 está a un precio de inicio mucho más caro que su resto, que el resto de consolas mini cuando salieron al mercado, pero viendo lo que ocurre al poco tiempo en cuanto ya no queda stock de este tipo de consolas, pues bueno, a lo mejor no es tan caro, ¿no? ¡Oh my god! ¡Oh my god! Fijaros, la NES Mini está actualmente a 242,90 euros. Aquí tenéis al lado la Super NES Mini por 289. ¡Wow! Fijaros, si buscamos la primera Mega Drive Mini, es que ya es imposible comprarla, de hecho. Bueno, fijaros que la compré a 54,90, la Mega Drive Mini. Bueno, ¿y todo esto que tienes aquí encima de la mesa? Pues bueno, como veis, pues yo he ido adquiriendo o me han ido regalando mi mujer, gracias, pues las consolas mini, ya sea para Navidad o lo que fuese. Entonces, pues claro, empezamos con la Nintendo Mini. Esta consola, cuando salió, pues digamos que fue el boom de las consolas mini. Es preciosa, la calidad de materiales, de construcción. Bueno, esta maravilla, esta preciosidad de consola fue con la que nuestro querido amigo Tuber Viejuner pues empezó su andadura en YouTube, ¿verdad? Dándonos tutoriales pues para explotar al máximo su potencial. Lo bonito y lo bueno de las consolas mini es que además viene con réplicas de mandos que son exactas. O sea, fijaros el detalle, tener un mando original pero nuevo que no esté machacado, pues es también un aliciente extra que tiene adquirir un sistema de este tipo. ¿Veis? Es que esto es una gozada. Y el tacto de un mando nuevo de estas características a día de hoy pues hace muchísima ilusión, ¿no? Como cuando la estrenamos de niños prácticamente. Luego vino la Super Nintendo Mini, ¿vale? Igual, fijaros en el detalle de la consola. Es que esto, lo bueno que tiene estos sistemas es eso, el nivel de detalle que tiene, pues está hecho, ¿no? Para la gente que nos gusta coleccionar o revivir, ¿no? Para esos momentos de nostalgia, pues veis que es una pasada. Y el mando, qué bien responde, qué bien funciona. Ahí está. Esto sí que es difícil, ver un mando de Super Nintendo en súper buen estado a día de hoy es complicadísimo. Entonces, claro, jugar a esta Super Nintendo Mini con un mando original de Super Nintendo que responde como nuevo es una gozada, sinceramente. Además, yo tengo por ahí guardado un adaptador que me convierte esta entrada, ¿vale?, directamente en USB convencional, y también lo puedo usar en PC, en emuladores o como quiera. Claro, ¿qué ocurre? Fijaros. La Nintendo Mini inicialmente pues tuvo un precio bastante contenido, que yo la llegué a comprar pues por 69 euros, si mal no... sí, 69 euros. La Super Nintendo Mini, estamos hablando de que llegó a estar por 59, ¿vale? La Mega Drive Mini de inicio yo la compré por 54,90 euros, ¿vale? Esto es también una gozada. Y la PlayStation Classic Mini se llegó a vender tan baja como 25 euros porque en un inicio fue un auténtico fracaso. La gente creo que ya estaba un poco cansada en ese momento de las minis, como que ya se había pasado un poco esa novedad de las minis, y cuando salió la PlayStation Classic Mini no se le hizo mucho caso, y encima el emulador que traía de serie era un auténtico despropósito. La Mega Drive Mini, la verdad es que tuvo un éxito comedido, tampoco creáis que fue algo... unas ventas espectaculares, ¿vale? De hecho, pues las compañías tampoco viven de esto, ¿no? Esto es algo para aprovecharse, ¿no?, de esa nostalgia que saben que tenemos, y que de alguna manera, aunque saquen algo más o menos potable, pues lo van a acabar vendiendo. Esto es así. Y lo dicho, a mí lo que más me llama la atención de estos sistemas son los mandos nuevecitos. Fijaros, esto es una gozada. ¿No da gusto ver estos mandos así? Vale, y esta consola fue muy maltratada por la crítica, sobre todo por la mala emulación que tuvo de origen, pero era una consola que merecía cada céntimo por su calidad de construcción, de materiales, y porque luego poco a poco la comunidad consiguió que este sistema pues fuese, de todas las consolas mini con diferencia, la más capaz, la más potente, la que mejor mueve absolutamente cualquier tipo de juego, no solo los de PlayStation, sino que en esta consolita podéis emular pues prácticamente de todo, casi hasta Dreamcast. Y esta consola es que además venía con dos mandos como este,
y la consola. O sea que quien la cogió por 25 euros nueva fue un auténtico chollo. Yo la cogí por 59, que ya me parecía muy buen precio, un precio muy digno por esta consola. Así que sí, es verdad, ahora la Mega Drive Mini 2 está a un precio de inicio mucho más caro que el resto de consolas mini cuando salieron al mercado, pero viendo lo que ocurre al poco tiempo en cuanto ya no queda stock de este tipo de consolas, pues bueno, a lo mejor no es tan caro, ¿no? Es que eso ya pues va a depender un poco, creo yo, más bien casi de la economía de cada hogar, más que de si merezca o no merezca la pena por ese precio. Así que nada, chicos, si queréis ver en primera persona en cuanto me llegue la Mega Drive Mini 2, haré una review. Para eso, darle like al vídeo, suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. No os cuesta nada y a mí me hacéis realmente feliz. Así que ya lo sabéis, soy Paper DJ, estáis en la nave retro. Nos vemos en el próximo vídeo.